esto, quiero pedirles que vayan conmigo y los que están de manera presencial, si pudiéramos ponernos de pies un segundo en reverencia a la palabra de Dios y vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 25, donde está narrada en los versos del 1 al 13, una parábola bien conocida, pero que yo creo que cada vez se hace más necesaria hablar y manejar, la parábola de las 10 vírgenes. Y voy a leer la parábola completa y luego vamos a hacer algún análisis de este texto a fin de que podamos sacar enseñanzas que Dios nos deja en esta mañana. Leemos la palabra de Dios que ya está bendecida en el nombre de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y la verdad es que al ver que esta porción de las Escrituras empieza con la palabra entonces, eso nos llama la atención, y como hemos aprendido en esta iglesia, nuestros pastores, ¿verdad? Nosotros los que estamos en autoridad y que estamos enseñando con la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, siempre llamamos la atención de que cuando un texto empieza con un tipo de palabra como este, por tanto, entonces, tenemos que mirar hacia atrás y ver a qué se refiere el contexto en el cual está insertado el texto. Y la verdad es que si usted va un capítulo hacia atrás, verás que el capítulo 24 completo, el Señor está dando instrucciones que tienen que ver con el tiempo final. El Señor predijo la destrucción del templo, haciendo también una referencia simbólica. Profetizó la destrucción del templo, pero también una referencia simbólica, ¿verdad?, a su muerte y su resurrección. Habló de las señales antes del fin, que no me canso de repetir. En este momento creo que se hace muy actual decir que lo que está profetizado allí son las señales que nosotros hoy estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo que nos llama, ¿verdad?, a pensar que esto es parte de las señales antes del fin, y cómo allí se describe también la maravillosa esperanza que tú y yo tenemos, la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo,
en el cual la iglesia será levantada y le recibiremos para siempre. Entonces, en el marco de ese contexto, hablando de estas situaciones que han de acontecer, es cuando el Señor empieza esta parábola diciendo, entonces. Es decir, si todo esto se está cumpliendo, ahora tenemos que nosotros prestar atención a la enseñanza que hoy voy a compartir con cada uno de ustedes. Si todo esto, hermanos, si yo les pregunto a ustedes, ¿se cumplió la destrucción del templo que Jesús profetizó? También el simbolismo de que su cuerpo sería entregado, que Él moriría y al tercer día resucitaría. Podemos nosotros también la descripción de las señales antes del fin decir que están delante de nuestros ojos, el día y la hora, nadie lo sabe. Yo no estoy diciendo con esto que es mañana ni que es en un año. Para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pero ciertamente las señales descritas en este texto como señales del fin, tú y yo estamos siendo parte y la estamos viviendo y la estamos viendo. Entonces, este entonces es para ti y para mí hoy. El entonces es que abramos nuestros ojos, es un llamado de atención. Es como que yo dijera, la mesa está servida. Entonces, ¿qué usted cree que sigue a continuación? Entonces pasemos a la mesa y disfrutemos de ese manjar. Pues hermanos, las señales se están cumpliendo. Y la venida del Hijo de Dios que Él anunció está pronto. Y eso alegra mi corazón y debe alegrar el corazón de la iglesia. Como cantamos, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Así como toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros anhelamos ver en los cielos, oír el sonido de esa trompeta. Hermanos, yo he tratado de en mi mente imaginar cómo será. ¿Será un sonido dulce? ¿O será un sonido? Hermanos, la trompeta es uno de esos instrumentos en que si usted lo tiene muy cerca, irrumpe, ¿verdad?, en el silencio de una manera, yo diría que hasta brusca, hermosa, pero brusca, poderosa. Y yo me imagino ese momento cuando Dios mismo, cuando el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo. Cuando los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros, los que hayamos quedado, seamos arrebatados juntamente con ellos y en el aire les recibamos. Hermanos, eso viene pronto. Entonces hay una advertencia, hay una enseñanza para ti que nos mira desde tu hogar, para ti que estás aquí. Y Él dice, miren esta enseñanza, entonces aprendan esto. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Hay varias corrientes de pensamiento y en muchos mensajes usted me escucha decir esto, porque yo no predico de una manera en la que piense que yo solamente tengo la verdad. La misma palabra de Dios en 1 Corintios 13 dice que nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. Es en ese momento en que le veamos a Él cara a cara, es cuando realmente conoceremos tal cual Él es. Y hay varias, y por eso yo estudio y analizo las diferentes escuelas teológicas, ¿verdad? Y obviamente tengo una base, un fundamento enseñado aquí en esta congregación cristiana Puerta Abierta que sostiene mis
mis enseñanzas. Pero hay varias corrientes que se refieren a estas 10 vírgenes todas como creyentes. Por esto de que tenían sus lámparas encendidas, que todas tenían lámparas y todas esperaban recibir al esposo. Otras corrientes hablan de ellas y todo va, ¿verdad?, con si son pretribulacionistas o posttribulacionistas, mileniales o postmileniales. Eso es tema para otra enseñanza, otro día. Pero en definitiva, y yo quiero basarme en esta línea de pensamiento, se trata de 10 vírgenes que esperaban la venida del esposo. Como tú y yo esperamos la venida de nuestro Señor, el esposo de la iglesia viene pronto a buscar a su amada. Él la está preparando y formando para presentársela a sí mismo pura y sin mancha. Y estamos esperando al esposo, pero hay una advertencia aquí porque dice que habían 5 de estas vírgenes que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Estamos, yo creo que muy acostumbrados en este tiempo a hablar de la palabra prudencia. ¿Cuántas veces me han escuchado, verdad, hablar de ser prudentes, de administrar prudencia? Pero lo que este texto se refiere, y no es estigmatizando a cada una, sino es basándose en el accionar de cada una, definiendo la sabiduría o la falta de esta que mostraron estas 10 vírgenes. Las 5 a las que llama prudentes son las que fueron sabias, porque se prepararon para la venida del esposo. Y las 5 que llama insensatas son las que solamente se ocuparon del día a día, tenían lámparas y esperaban al esposo, pero no fueron apercibidas en preparar todo cuanto era necesario para estar listas en la venida del esposo. ¿Cómo mostramos esto? Bueno, aquí define las acciones que cada una tomaron y que reflejan esta designación que le da el texto y la parábola de sensatas o prudentes e insensatas. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus lámparas. Así es que dice, léalo conmigo. Las prudentes tomaron aceite ¿en qué? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a ver qué hizo a las insensatas que fueran llamadas de esta manera. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¡Qué gran enseñanza hay aquí para nosotros! Hermanos, el punto no es solamente tener lámparas en nuestras manos. ¿Saben? Cuando se refiere a que no tomaron consigo aceite, yo estoy seguro que las lámparas tenían aceite. Cuando la Biblia se describe que no tomaron más que la lámpara y no consigo aceite, lo que está diciendo es que no tomaron la previsión que tomaron las sensatas, que además de las lámparas, ¿qué dijimos que tomaron? Vasijas y aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Este es un mensaje que realmente se me hace más fácil predicarlo a personas que pasan de 30 años. Sí, porque ciertamente todos los que están aquí, no voy a preguntar cuántos de los que están aquí tienen más de 30, ¿verdad? Porque hay algunos que quieren sugerir que tienen un poquito menos.
Pero todos los que tienen más de 30 vivieron la etapa en la que nosotros teníamos en nuestras casas, todavía en el siglo XX. O sea, no estoy hablando de los años 1800, no estoy hablando de cuando Colón llegó y colonizó, estoy hablando de hace 20 años atrás. Muchos de nosotros hacíamos tarea y estudiábamos con una lámpara llena, ¿cómo era que se llamaba el combustible que comprábamos en el colmado? De trementina. No, de gas ya esas eran las más elaboradas, pero generalmente uno compraba trementina, era en el colmado. Me refiero a que se acabó el combustible de la lámpara y uno la rellenaba. Y entonces tenía una mecha y se ponía, y tenía también un difusor hecho de cristal que los muchachitos molestosos siempre terminaban rompiendo ese difusor. Entonces, a los que tienen más de 30 aquí, ya oigo por ahí la pastora Yamel, no la quería poner en evidencia, pero ella dijo, ¡ay sí, yo hice tarea así! Entonces tengo que mencionarla, porque ella públicamente ya reconoció. Mi hija Abril no tiene la más mínima idea de qué yo estoy hablando. Por eso, para su generación, yo tengo que explicar mucho mejor. Entonces, estas lámparas tenían un reservorio, es decir, donde usted llenaba del combustible, el cual mojaba una mecha que era de una tela gruesa. Yo no sé cuál era la tela, si mi mamá estuviese aquí me diría, pero que no se consumía, y usted prendía eso o se consumía lentamente, usted encendía eso y con el difusor se ponía y alumbraba toda el área, ¿verdad?, que estaba a oscuras. Y de hecho hay referencia en la Biblia cuando nos dice que nosotros somos la luz del mundo, y dice que una luz, nadie enciende una luz y lo pone debajo de un colchón, sino que esa luz que se enciende se pone en el candelero, se pone alto para que pueda iluminar todo el espacio. Para nosotros es sencillo. Yo creo que ahora los de las nuevas generaciones, con esa explicación que acabo de dar, saben que el inconveniente que había con estas lámparas, y uno se iluminaba y podía hacer sus actividades normales, estaba en que se iba consumiendo el combustible. Por eso yo digo que posiblemente estas vírgenes tenían combustible, tenían aceite en sus lámparas. Y la referencia que la Biblia hace de que no tomaron consigo aceite es que no tomaron esa previsión adicional que tomaron las sensatas al llevar aceite en sus vasijas, además de las lámparas en sus manos. Hermanos, ¿cómo yo puedo llevar eso a un aspecto espiritual en términos de preparación? Recuerden que estamos haciendo referencia el entonces por el final de los tiempos, referencia a esperar al esposo como tú y yo esperamos. Amados hermanos, cuánto nosotros tenemos que entender que ser cristiano, sobre todo en un tiempo como este, quizás antes, 10, 20 años atrás, había tiempo que perder, no lo creo yo así, pero se hacía quizás menos urgente, pero cuanto más que veis que el día se acerca, dice la palabra de Dios. En este tiempo la urgencia nos llama a estar atento a todas las áreas de nuestras vidas que tienen que ser preparadas. Aquel que toma solamente su lámpara habla de aquel que es muy superficial, que es solamente el día a día, que creo en Dios, que quiero recibir de Él, que vengo a la iglesia si no está lloviendo, que vengo a la iglesia si no me llega visita, que vengo a la iglesia si no estoy cansado, que vengo a la iglesia, que quiero que Dios me bendiga, que creo en Él, pero solamente lo hago en lo superficial. Cuando vengo a la iglesia tengo mi lámpara en la mano, puedo cantar, puedo adorar y me conecto, puedo decirle Dios te bendiga al que me saluda, pero no hay en mi corazón una llenura del Espíritu Santo de Dios que me hace mirar cada área de mi vida que necesito preparar, porque mi Redentor viene, porque mi Rey viene a buscarme.
Hermanos, tenemos nosotros que estar preparados, empezar a priorizar las cosas que son realmente importantes, llenarnos de Él, dejar que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser, que nos moldee, que nos cambie. Yo tengo casi 30 años, el 6 de abril del 2021 cumplo 30 años de bautizado en esta iglesia. Bueno, yo me bauticé en el río de Mano Guayabo, pero por los ministros de esta iglesia. Y es tanto lo que el Señor ha trabajado en mi vida, pero es tanto lo que me falta. Y yo estoy llegando a un punto de desesperación de decirle: Señor, pero ¿será que yo soy un barro tan duro? Yo necesito que todas las áreas de mi vida sean moldeadas por tu amor. Yo necesito estar preparado porque tú vienes pronto, y yo quiero ser de aquellos que se llaman. Y pienso en ese corito, ¿verdad? Cuando ella se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Wow! ¿Cuántos tienen el anhelo de responder a su nombre? Hermanos, y aunque la salvación no depende de lo que tú hagas o de lo que yo haga, porque esto es por gracia, es un don de Dios para nosotros, la verdad es que nosotros no podemos tirar a un lado una salvación tan grande, sino que tenemos que luchar para andar conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Y para eso no puede ser una fe superficial. Hermanos, y perdóname, yo no quiero señalar a nadie. Es más, piensa que yo estoy hablando esto para mí. Jorge, no seas tan superficial. Y si con eso vale para que tú seas enseñado, perfecto, porque no te quiero ofender. Pero si la palabra te ofende porque te está llegando al corazón, que te ofenda, porque es tiempo de que no seamos más superficiales. Personas solamente que tienen una lámpara en la mano. La lámpara en la mano no es suficiente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque así como hablamos de las señales del fin, estamos viendo cómo son los hombres de los postreros tiempos, y la Biblia también describe a esos hombres y dice que los postreros tiempos los hombres serían avaros, serían amadores de sí mismos, serían sin afecto natural, serían fríos, y todo eso lo estamos viviendo. Me reúno con muchos pastores y veo la oración, hombres de Dios buscando el rostro de Dios en oración, no señalando, no juzgando, pero muchos pastores, la mayor oración que tienen delante del Señor es: Señor, no permitas la frialdad en el corazón de los hermanos. Miren, hemos hasta menguado un poquito de orar por los de afuera, porque primero tenemos que salvarlo de adentro para poder salir a buscar a los de afuera. Hermanos, el tiempo se acerca. Es necesario de que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque ¿sabes lo único que requiere el Espíritu Santo? Como yo dije, no es por obra. Así que no es que seamos buenos, no es que cambiemos nuestro malo camino. Es más, no podemos cambiar nuestros malos caminos sin el Espíritu Santo. Ven a Dios como tú eres. Ven a Dios con tu pecado. Yo quisiera que la iglesia se me llene de gente borracha. Yo quisiera que la iglesia se me llene de homosexuales. Yo quisiera que la iglesia se me llene de mentirosos. Yo quisiera que la iglesia se me llene de gente sin afecto natural, de gente avara. ¿Pero para qué? ¿Para que eso sea lo que nos identifique? De ninguna manera. Para que esta palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, haga en ellos la obra para la cual Dios la ha enviado, y que pueda ya no llamarse por su pecado, sino ya llamarse por la gracia justificadora que hay en ellos, y ser llamados cristianos. Tú sabes la responsabilidad que tienes cuando te identificas como cristiano. Es la responsabilidad de decir que por gracia la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para perdón de tus pecados, y que ahora ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, que tú has menguado para que Él crezca en tu vida.
Amados hermanos, muchos tienen lámparas en la mano. Yo te animo hoy a que ese no sea tu mero objetivo. Yo quiero que tú tomes tu lámpara, pero tomes aceite en tu vasija para que esto te sostenga hasta la llegada del esposo. Saben, ayer tuvimos un servicio maravilloso, solemne, pero de celebración de la vida, en memoria, ¿verdad? Un servicio memorial de nuestra hermana anciana gobernante María Mercado, y hubo una representación aquí de su familia, de sus compañeros de trabajo, de amigas y amigos de toda una vida, de pastores de nuestras iglesias, de hermanos de la iglesia. La verdad es que fue un tiempo muy emotivo, pero yo prediqué basado en la segunda carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 3, verso 9, yo quiero leerlo, no estaba en mi bosquejo, pero quiero leerlo, para que entendamos de que el estar preparado nos va a nosotros garantizar estar listos cualquiera que sea el minuto, porque viene como ladrón en la noche, sin avisar, o alguno de ustedes recibe una llamada y dice, aló, sí, Juan, ok, te habla el ladrón que va a robar tu casa para que esté listo, que a las 3:45 yo voy a entrar, me voy a llevar la televisión y el celular, oíste, es lo único que voy a buscar, nos vemos, pues ya tú sabes, ¿le pasa eso? No, el ladrón no avisa. El ladrón simplemente cuando no lo estás esperando, cuando estás desprevenido, de sorpresa, aprovecha, entra y se va. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3:9, que fue la base de mi mensaje ayer, pero para los que no estuvieron, dice: el Señor no retarda su promesa. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo decía que hasta en eso se muestra la misericordia del Señor, de que en un mundo caído como este, habiendo podido ya Él venir y buscarnos a nosotros que estamos peleando la buena batalla, Él espera con paciencia. No es que se tarda, como algunos los tienen, ¿verdad? Por tardanza, no. Es que pacientemente espera por ti y por mí, para que nos llenemos de Él, para que nos preparemos, para que nos arrepintamos de todo nuestro corazón, a fin de que ninguno de nosotros perezca, sino que todos, y ese todos te incluye a ti que nos ves, ese todo te incluye a ti, ese todo incluye a tu familia, ese todo incluye a tus vecinos, ese todo me incluye a mí, que todos procedamos al arrepentimiento, a fin de que estemos contados entre los que le recibiremos en las nubes y allí estemos para siempre con Él. Bueno, pues en una espera como esta, ya dije que para el Señor, porque muchos dicen, pero los evangélicos tienen 2000 años diciendo que Cristo viene, lo dije ayer también, y no acaba de venir, y Pedro le llama burladores, pero ellos no saben que eso es la misericordia de Dios en paciencia, esperando por ellos, para que también ellos reciban lo que nosotros hemos recibido. Sin embargo, la palabra también establece que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Para Dios, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. O sea que los mismos que dicen que han pasado 2000 años y que Cristo no viene, yo te digo, han pasado 2 días. Y Él viene pronto. Él viene pronto.
en la espera, dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, todos nosotros, los débiles en la fe y los que estén fuertes, los que tenemos o tienen la lámpara en las manos y los que somos llenos del aceite y la vasija, hay momentos que nos hacen distraernos. Hay momentos en que nos sentimos cansados. Hay momentos en que sentimos que no vale la pena el esfuerzo. Hay veces en que miramos a nuestro alrededor y preguntamos, ¿y dónde están todos? Le pasó a Elías, habiendo vencido 400 y tantos profetas por un lado y otros por otro, habiendo hecho descender fuego del cielo, habiendo cerrado el cielo para que no lloviera y declarado lluvia y se viera un fuerte aguacero. Habiendo visto las manifestaciones de poder de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, en un momento en una cueva dijo, solo quedo yo. Y aún a mí me andan buscando para matarme. El Señor en su misericordia le mostró que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Y a veces nosotros miramos y decimos, wow, aquí debería de estar fulano, fulano, fulano. El trabajo hubiera sido más fácil, porque ¿qué tiene aquel? ¿Qué tiene aquel? Hermano, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí, eso no nos hace ser mejores, porque tú y yo también pecamos. Simplemente nos da un privilegio de asirnos de la gracia que nos ha sido dada y extenderla a otro. Porque alguno de ustedes puede dar gracia. Ninguno de ustedes puede dar gracia si no recibe gracia. Por eso la Biblia dice, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, si estamos aquí, es una gracia que Dios te ha dado. Al que no está, extiéndele esa gracia. Porque todos en un momento nos llega situaciones que nos hacen distraernos del propósito. Y dice que todas, ahí no dice las sensatas y las insensatas. ¿Vieron que la insensatez, la necedad, o la sensatez, la sabiduría, no están en fallar o no fallar? Si fuera así, hermanos, todos somos necios, todos somos insensatos, porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias al Señor que Él nos limpió, que Él nos santificó, que por su gracia nos salvó y nosotros podemos alcanzar también a otros. Bueno, pues todo. La sabiduría no está en el no fallar y la necedad. Está en el saber dónde llenarse, dónde buscar esa gracia que nos hace levantarnos y nos hace querer no fallar más. Todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche, la medianoche es una hora que marca una diferencia. La medianoche es un momento, es una ocasión que termina un ciclo y empieza otro. A la medianoche nuestros relojes cambian. Y usted ve que hay relojes que marcan la hora en 24 horas. Y entonces llega a las 12 del día, pero a la 1 de la tarde marca las 13, a las 2 las 14. Pero cuando llega a las 24, entonces empieza la hora 00. Termina un ciclo y comienza otro. Pues a la medianoche, como está dicho, como está marcado, este cielo y esta tierra llegarán al cumplimiento de un ciclo y empezará uno nuevo. A la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y yo sé que los maestros de teología
los pastores que muchas veces nos llamamos y comentamos del mensaje, me van a llamar la atención que no expliqué, ¿verdad?, el ceremonial judío para las bodas, que tenía varias etapas. Y que por eso es que usted oye que María y José estaban desposados, pero no se habían llegado. Ella no había conocido varón. Y era porque estaban en una primera etapa del compromiso. Fue ahí cuando José decidía dejarla, ¿verdad? Porque no quería crearle una mala reputación. Bueno, de igual manera, dentro de las celebraciones de la boda judía, estas estaban esperando la llegada del esposo, el cual iba a ofrecer un banquete. Venían, acompañaban a ese banquete. No hice esa aseveración porque en el mismo texto vamos a ir viendo cada una de esas partes. Y quería enfocarme en la preparación que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero la hora llegó. Pero la hora llegó. Hermano, la hora llegará. La hora de tu esperanza, de lo que esperas. ¿Cuál es tu esperanza? Porque ahora yo veo cristianos de lámparas en las manos, que su esperanza es tener un carro del año. Ay, hermano, en un día como hoy, con tanta calle inundada, un carro del año, mejor es tenerlo guardadito. Muchos creyentes de lámparas en las manos, que su esperanza es tener salud. Hermano, salud, para los 70 o a los 80. Recibí la visita esta semana de un grupo de líderes. Estamos trabajando algo que creo que va a ser de bendición para el pueblo evangélico. Todavía no puedo dar muchos detalles, pero dentro de esos líderes estaba el doctor Dunker. Y le digo, doctor, él estaba sentado al lado mío aquí en la iglesia. Doctor, ¿cuánto tiempo usted tiene de convertido? Y él me dijo, déjame buscar una calculadora. Y uno de los pastores, obispos que estaba allí, dice, ¿cómo? ¿Tú tienes que buscar una calculadora para decir cuántos años de convertido? Y él dijo, sí, es que son muchos. Y me dijo, yo tengo 62 años de convertido. Y yo dije, ¿cuánto? ¿Y qué edad usted tenía cuando se convirtió? Y me dijo, 15. Tiene 77, con una lucidez tremenda y una autoridad en la palabra. Todos nosotros sabemos, no solamente en el pueblo evangélico, es un intelectual respetado en toda nuestra nación. 77 años. O sea que su esperanza de vida sobrepasa esto que he dicho. Pero hermanos, al final, la salud llega hasta un punto. Porque este cuerpo tiene una vida finita. Nuestra esperanza es la vida eterna en Cristo Jesús, que ya hemos recibido por su sacrificio en la cruz, pero que un día Él viene a buscarnos y este cuerpo débil y de carne será transformado y nos hará dado un cuerpo nuevo, vestiduras blancas, vestiduras nuevas. Me vestiré de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir a mi Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Yo sé que los cantantes se están burlando de mí ahora, pero no hay problema. Porque como David me hago más vil por causa de Jehová, porque estoy sintiendo y viviendo la palabra de Dios que me ha prometido, que ciertamente se me ha concedido ese privilegio y un día lo recibiré. Esa es mi esperanza. Y llegó el esposo y el llamado fue a recibirle. Entonces todas se levantaron, todas quisieron, porque ese día toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. No son solo los evangélicos que verán, esa trompeta será escuchada. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas cayeron en cuenta, ahora sí, de su insensatez. Las insensatas cayeron en cuenta de su insensatez. Hasta ahora
Quizás se burlaban de la sensata, porque mira, andan con una lámpara y con una vasija. Y míranos nosotros solo con la lámpara. Ah, mira esta, ¿por qué anda con esa vasija? Pero llegado el momento, esa vasija que vas cargando, esas cosas por las que se burlan de ti, eso que te has negado, eso que has dejado, cobrará completo sentido. Y en ese momento se dieron cuenta las insensatas de su insensatez. Cayeron en cuenta y le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ven, hermanos, cómo la hipocresía con la que muchos buscan del Señor y sus beneficios llega un momento que termina apagándose. Ni siquiera una tormenta, una jarinita. Esa palabra se usa aquí en la capital, eso es cibaeño full. Y yo no sé, porque a mí me sacaron del Cibao a los 5 años, pero hay cosas que vienen en la sangre. Una jarinita, una llovizna, hace que a algunos se le apague la lámpara que tiene, porque no hay un depósito en su corazón del aceite del Espíritu Santo de Dios. Pero las prudentes respondieron, y quiero que entendamos esta respuesta. La voy a leer, porque hay una mal concepción de esto. Y yo quiero en este momento, porque los tiempos se acercan, dejar claramente establecido esto. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y muchos pensarán que esta fue una actitud egoísta de las sensatas, pero no lo es. Era simplemente la sabiduría y la sensatez obrando en ellas. Era saber que muchas veces nos esforzamos nosotros a cargar con otros que simplemente no quieren prepararse. Aquellos que han desechado la gracia, aquellos que quieren seguir viviendo su vida a su manera, quieren hacerlo y salvarse a cuesta de nuestra fe. Y nosotros muchas veces descuidamos lo que se ha puesto en nosotros por ese cuidado, por esa creencia religiosa, ese dogma, ese legalismo de que la misericordia de Dios está en nosotros. Mira, hermano, aquel que está allí tiene él que arrepentirse. Y por más que usted quiera empujar, que usted quiera cargar, que usted quiera llevar, sí, su trabajo es anunciarle, su trabajo es extenderle la gracia, pero llega un momento en que usted no puede descuidar el llamado que Dios ha depositado en usted para seguir cargando a otro que simplemente va a seguir haciendo lo que quiera hacer. Y quiero de una vez por todas, porque eso se viste de religiosidad y mucha gente que hace daño pensando que está haciendo bien. La sensatez dice que si ellas le daban de su aceite, lo que iba a pasar no era que esas 5 iban a entrar, lo que iban a pasar era que las 10 se iban a quedar, porque las lámparas de todas se iban a esfumar por falta de aceite. Y lo que ellos hicieron, tampoco le dieron la espalda. Dijeron: vayan y compren a los que venden, llévale, muéstrales el camino a Jesús, que es el único que puede dar el Espíritu Santo sin medida. Dice: si tú tomas del agua que yo te daré, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Lo mandamos a Jesús y esperamos que todavía haya tiempo. En el caso de estas insensatas, lamentablemente, y creo que quedó claramente establecido el papel, el rol de las sensatas. Ellos llevaron y mandaron a la fuente, no le dieron la espalda, pero tampoco dejaron en el final de los tiempos, habiendo sido atalayas, que perezcas tú. No, prepararon lo que ellos habían preparado y fueron a hacer el llamado que había, que era recibir al esposo. Le mostraron: ve y busca donde venden. Sin embargo, fue triste, qué mal es terminar en una nota triste. Estas 5 vírgenes que fueron a comprar, mientras fueron a comprar, vino el esposo y se llevó
a las que estaban preparadas. Qué triste. Y estas vinieron en desesperación porque conocían la promesa que había detrás de la puerta abierta. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Todavía hoy es tiempo aceptable, todavía hoy es día de salvación, porque un día se cerrará esa puerta. Hermanos, miren, las puertas de la iglesia y esta puerta abierta permanecerá abierta hasta que el Señor venga. No importa los planes del enemigo, la iglesia prevalece. Y no me refiero a esta iglesia local, ¿verdad? Me refiero a la iglesia de Jesucristo, aunque yo quiero pensar que también esta iglesia local. Pero llegará un día que el Espíritu Santo y la iglesia ya no estarán aquí. Se cerró la puerta y vinieron desesperadas sabiendo. Ábrenos, ábrenos, gritaban al esposo, pero él les dijo, no os conozco. Hermanos, si yo no quiero terminar en una nota triste, porque me parte el corazón pensar que algunos de los que nos están viendo sean de aquellos que estén en la puerta ya cerrada. Por eso hoy los invito a la puerta que está abierta, donde puede encontrar al Señor, donde puedes recibir de parte de Dios la salvación y la vida eterna. Qué bueno que el texto también tiene ese sentir de que todos procedan al arrepentimiento, y el verso 13 no nos deja con la respuesta del esposo. No, se cerró la puerta. No, nos hace una advertencia y nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.